Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video va a ser muy emotivo y ya saben por qué, ya habrán visto el título del video. Estoy grabando hoy día viernes porque no sé si mañana me dará tiempo de grabar en el aeropuerto, pero mi vuelo es mañana sábado 15. Y yo estoy llegando a Perú el domingo 16, justo para el Día del Padre. Estaba todo planeado, obviamente. Mis padres no saben, ellos piensan que yo llego el 20 de junio, pero no. La única que ha sabido sobre esto es mi sobrina. Ella me va a ayudar a grabar cuando yo estoy llegando y toda la cosa, ¿no? No me imagino cómo será la reacción de mis padres al verme llegar. La de mi perrita también, mi Tashi, o sea, son 7 meses lejos de ellos. Estoy muy emocionada y ya van a ver el siguiente video. Chicos, ya voy a abordar el avión. Vamos, mi primera parada es en México. Chicas y chicos, me olvidé de grabarme en el aeropuerto de México, pero les cuento qué me pasó en México. Estaba pasando por migraciones de México. Yo no me había dado cuenta que habían dos entradas para recoger las maletas. Uno era de la entrada para de vuelos internacionales y la otra era como nacionales. Entonces yo me fui por la equivocada, me fui por la nacional y al momento que llegué, o sea, no encontré el lugar para recoger mi maleta. Pregunté a dónde tenía que ir, me dijeron que tenía que ir a la sala E3 o algo así. Y ahí preguntar por el Vancouver, no me acuerdo si así era el nombre, pero tenía que pasar por ahí. Entonces me fui a ese lugar, fui a preguntar a la misma aerolínea dónde podía reclamar mi maleta, que me había olvidado de recogerlo. Me dijeron que tenía que volver a pasar otra vez por migración, o sea, tenía que volver a salir y pasar otra vez. Ya, entonces me fui a preguntar a la seguridad dónde estaban migraciones, le conté la historia, ¿no? Que no recogí mi maleta, me fui por la salida equivocada. Entonces pregunta a la señorita de seguridad de migraciones y me dijo que tengo que ir a planta baja donde está el Vancouver. No recuerdo bien si se llamaba Vancouver o algo así, pero es donde entra la persona con su maleta y todo eso. Pero me dijeron que tenía que ir con un representante de la aerolínea, pero que vaya a preguntar. Entonces iba por el ascensor para ir a planta baja y no había visto el botoncito que decía para planta baja. Y justo llega un joven y me pregunta, ¿para dónde va? Yo le digo que voy para planta baja y me dice, ya, esto es lo correcta. Y me dice, ¿te has olvidado recoger la maleta? Y le dije que sí. Y me preguntó de qué aerolínea. Yo le digo, vengo del United Airlines. Entonces me dijo, yo trabajo ahí, ven conmigo. Me dice, ¿por qué no te dejan entrar si no estás con un representante de la aerolínea? Y bueno, gracias a Dios, el joven estuvo ahí, y me fui con el joven, me ayudó y me dieron la maleta y ya. Eso fue lo que me pasó en el aeropuerto de México. El aeropuerto de México es grande y nada, pues luego de México tenía que ir para Lima y justo mi vuelo de México a Lima era a las 4 de la tarde, entonces ya eran como las 3:30, algo por ahí. Entonces yo corría para ver dónde era la puerta de embarque para irme ya, ¿no? Y entonces de México a Lima, en Lima me recibió mi hermana y mi sobrina y ya van a ver el video. Llegando la Chiclayana. Dale. Gracias. Toma. ¿Cómo estás? Bien, cansadísima. Tanto vuelo, pues. Va. Ahí están llegando como los 80. A ver, don Julio. ¿Cómo sabe que soy yo? ¿Cómo sabe que soy yo? Papi. Feliz día, papi.
Es azul. No te dejan estar. Para allá a la esquina, pues. Todo está planeado. Ay, está bien, ¿el azul se presta? Era la única que sabía. Ya ves, sí, sí, bien. Ah, está grabando, está llegando. ¿Qué, mi chavala? Mira lo que lo conoce. No, mira, para bañar. Era para bañar esta cochina. Mira, lo conoce. Mira. ¿Cómo me conocí? ¿Qué? ¿Tú cómo me viste? ¿Yo me había visto? No le está fechado, digo, a ver. No, los chicos la puse aquí. Ay, y la tarde se va poniendo por acá. ¿Ves? Mira cómo quiere bailar, Tafito. A ver, yo voy a pichito. A ver. Más siempre negando cada que viaja. Se has engañado. Seguro que esta mujer no le han cambiado sus pañales. De seguro, mijita. Aquí viene Luis Suárez, presionado Luis Suárez. ¿Y qué te anda de desayuno tu tía? No, me... ¿Tu sobrina? No, yo Tía. era la casa de Maffer. Ella me ha invitado a de aquí a mi casa de Ay, hijita, que quiero tener sobre eso. Pero como todos los días, y la atención, como esposa, como parecido un día gala. Menos mal has pasado con tu hija. Bueno, chicas y chicos, eso fue la reacción de mis padres. De verdad, ellos estaban muy emocionados. El primer día los dos no creían que yo estaba acá. Decían, no te creo, no te creo, no te creo. Pero bueno, y les cuento. El domingo yo llegué aquí a Chiclayo a las 7:30 de la mañana, pero mi mamá justo viajó un viernes y ella llegaba el domingo que yo llegaba, pero a las 6 de la tarde. Y yo quería sorprender a los dos juntos, entonces mi sobrina me dijo, bueno, ¿por qué no esperas por ahí hasta que sean las 6 y llego a la casa y todo, no? Entonces, gracias a mi amiga Maffer, que me acogió en su casa en la mañana. Entonces, ese día en la mañana que yo estaba en la casa de mi amiga, llamé a mi papá y le dije, no, feliz día del padre, y que ya voy a estar pronto con él, el 20, que supuestamente llegaba. Entonces, luego mi hermana se enteró que yo estaba acá y me dijo que por qué no vengo a almorzar con mi papá por el día del padre y que ya en la casa esperaba a mi mamá. Y bueno, dije ya, voy a hacer eso. Entonces, a la 1 de la tarde fue que yo llegué acá a la casa, sorprendí a mi papá y luego ya a las 6 de la tarde que llegó mi mamá y como ya vieron la reacción ahí todo. Mi mamá al principio estaba muy muy contenta de verme, estaba muy feliz, pero luego empezó a llorar. Y bueno, esa parte ya no se pudo grabar porque pues mi mamá empezó a llorar después cuando ya empezamos a conversar y todo, ¿no? Y nada, la verdad es que estoy muy emocionada de haber sorprendido a mis padres. Y les digo que uno puede tener la mejor comodidad en otro país, pero no hay nada como la familia. Igualmente siempre se va a extrañar a la familia y estoy feliz de pasar unos días con ellos aquí en Perú. Y nada, no olviden suscribirse a mi canal si eres nuevo por aquí, darle me gusta, comentar y compartir con tus amigos en tus redes sociales y seguirme en mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en un próximo video. Bye.